Buenas tardes, mi nombre es Juan Ángel Torres Bustamante de Primero F. Voy a presentar el tema de aminoácidos junto con mis compañeros César Alberto Torres Alemán y Naomi Nereida López Hernández. Bueno, lo primero que vamos a ver es qué son los lípidos. Los lípidos, como podemos ver aquí, son aquellos grupos heterogéneos de biomoléculas. Esto se debe a que su estructura es demasiado diferente entre sí y solamente podemos clasificarlos por su funcionalidad. O también, como podemos ver aquí, por su definición más operativa que estructural. Estos lípidos se pueden definir como aquellas sustancias de los seres vivos que se disuelven en solventes apolares como el éter, el cloroformo o la acetona, y aquellos que no lo hacen de manera perceptible en el agua. Podemos dividirlo en 6 grupos los tipos de lípidos, los cuales son los ácidos grasos, que es nuestro tema a tocar hoy, los triglicéridos, los ésteres de cera, los fosfolípidos, los esfingolípidos y los isopreneos. Aquí podemos ver la división de los ácidos grasos, que está en saturados e insaturados. La diferencia entre saturado e insaturado es que los saturados tienen enlaces de 1 carbono a carbono, son simples, y los insaturados que tienen dobles enlaces entre carbono y carbono, en algún punto. Mi compañero lo explicará más a fondo más adelante. Aquí, como podemos ver, los ácidos grasos suelen tener entre 12 y 20 carbonos, además de que siempre poseen un grupo carboxilato, además de su grupo acetil, que es el que está aquí, en su carbono omega, y el carbono alfa está aquí. Y podemos observar aquí que es el grupo carboxilato, teniendo como ejemplo el ácido laúrico. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ácidos grasos saturados e insaturados que mi compañero probablemente explique más adelante. Yo mientras voy a explicar cómo se enumeran o se organizan estos carbonos. Aquí, como podemos ver, el grupo carboxilato, que es el COH, está al mero a la derecha y es donde empieza la numeración, siendo este el carbono 1 en caso de quererlo nombrar con números, y en caso de quererlo nombrar con letras griegas empezaría del carbono que está a su izquierda, siendo el carbono alfa, beta, gamma, etcétera, hasta llegar al carbono omega, que es el que ya había mencionado anteriormente. Por último, voy a venir un poco más adelante y voy a hablar acerca de los ácidos grasos esenciales y los no esenciales. También hay que hablar que las plantas no tienen tanta necesidad de ácidos grasos como nosotros, ya que pueden derivarlos a partir de la acetilcoenzima A, pero los mamíferos necesitamos ingerirlos por medio de la dieta para obtener algunos tipos de aminoácidos. Bueno, estos ácidos grasos no esenciales son aquellos sintetizados por nuestro organismo que podemos hacer nosotros mismos. Y los ácidos grasos esenciales son los que ocupamos obtener por medio de la dieta. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Alberto Torres Alemán y seguiré presentando el tema de ácidos grasos. Principalmente lo vamos a clasificar en 2 partes, que son los saturados y los insaturados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Es muy fácil. Los saturados no vamos a encontrar dobles enlaces en su cadena de carbonos, y los insaturados encontramos dobles enlaces. ¿Qué me hace referencia a esto? A que los insaturados tengan una mayor maleabilidad. ¿Esto a qué hace referencia? A que sea más factible en funciones fisiológicas en el cuerpo humano, que puede ser por la formación de la bicapa fosfolipídica en las membranas plasmáticas. Y los saturados, como su nombre lo indica, están saturados, o sea que hay un conjunto de moléculas que están muy rígidas y aplanadas, y que el cuerpo no es tan fácil sintetizarlas y usarlas para funciones fisiológicas más adelante. En los insaturados vemos que hay otra clasificación que se presenta en 2 formas isoméricas, que son los cis y trans. ¿Qué son los cis y trans? Ustedes lo conocerán como las grasas buenas y las grasas malas. ¿Y cuáles son las buenas? Pues los cis. ¿Y cuáles son las grasas malas? Los trans. ¿Por qué? Si se fijan, la diferencia entre estas 2 imágenes es que los hidrógenos en los cis están en paralelo, o sea que se encuentran en la misma línea. En los trans encontramos que los hidrógenos se encuentran en diferentes formas, o sea, uno está abajo y otro está arriba, respectivamente. En la mayoría de los ácidos grasos que se encuentran en la naturaleza se encuentran en una forma isomérica en forma de cis, que son los insaturados. Como vemos, los saturados y los insaturados tenemos ácidos
grasos distinguidos de cada uno. Por ejemplo, los saturados. Tenemos el ácido graso palmítico, el esteárico y el lignocérico. Y vemos aquí unos números que nos indican algo. ¿Qué nos indican? Pues si vemos estos números nada más nos indican el nombre del ácido graso. ¿Cómo lo distinguimos? Pues el 16 son los carbonos que se encuentran en la molécula del ácido graso. O sea que vamos a encontrar en el ácido palmítico 16 carbonos en su enlace. Y nos encontramos con 2 puntos y un 0. ¿Esto qué nos indica? Pues los 2 puntos nos va a indicar el doble enlace o la insaturación. Pero como vemos que estamos en los saturados, como ya habíamos dicho, en los saturados no hay dobles enlaces. Entonces se va a representar con 2 puntos y 0, que no existe, o sea, no hay. Y así con los siguientes, el esteárico, que es 14, entonces vamos a encontrar 14 carbonos. Y como hay un 0, pues no vamos a encontrar ninguna saturación. Entonces podemos decir que son ácidos saturados. Pero en los insaturados es diferente. En los insaturados los subclasificamos como monoinsaturados y poliinsaturados, pero eso lo hablaremos más tarde. Principal monoinsaturado, el ácido oleico. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues igual, vemos un 18, entonces vamos a tener 18 carbonos. Vemos 2 puntos y un 1, entonces vamos a encontrar que va a haber nomás un doble enlace, o sea, una insaturación. Y encontramos un triángulo y un 9. ¿Esto qué significa? El triángulo aquí significa un delta. Y el 9 va a ser el carbono en donde está esa insaturación. O sea que si contamos los carbonos que hay, imaginemos que aquí está el noveno carbono, aquí va a estar la insaturación. O sea que va a estar en el noveno carbono del ácido graso oleico. Y así con el araquidónico, que es otro ácido, pero poliinsaturado, que en vez de tener nada más una insaturación va a tener muchas, o sea, 2 o más. Y como vemos que hay 1, 2, 3, 4, hay 4 insaturaciones en toda su cadena de carbonos. Aquí como vemos en la imagen, vemos un ejemplo de un ácido graso, que es esto, y un ácido insaturado, que es esto. Si ven en la imagen, aquí tenemos los dobles enlaces que se presentan en la forma, aquí. Entonces, ¿qué podemos decir de esta imagen? Que es un poliinsaturado. Y aquí, ¿qué podemos decir? Pues una saturación porque no presenta ningún doble enlace. Aquí como vemos los ácidos grasos saturados lo encontramos en forma sólida en temperatura ambiente, que puede ser como el tocino o el chocolate. Y en los ácidos grasos insaturados aquí cambia. Aquí normalmente de temperatura ambiente lo vamos a encontrar como líquido. Es más maleable, así como su nombre lo indica. O sea, no hay una saturación, no hay una condensación de esas moléculas. Normalmente son el ácido oleico, o sea que lo podemos decir que es también el aceite de cocina, el aceite de oliva, normalmente. Aquí les pongo unos ejemplos de los ácidos linoleico y el alfa-linoleico que pueden escribirse así, como ya les había comentado. Y ahorita les voy a comentar uno en especial. Como vemos aquí, una tabla que ya nos había presentado mi compañero anteriormente, que son ejemplos de ácidos grasos. Como ven, los ácidos grasos se distinguen por no tener saturación, así que vamos a encontrar ceros al final de sus 2 puntos. Y los ácidos grasos insaturados, lo que tenemos es que hay saturaciones y vamos a encontrar el delta, que nos va a indicar en qué carbono se encuentra esa saturación. Ok, aquí en el ácido oleico, como vemos, tenemos que distinguir cómo se escribe y tenemos que distinguir de qué me están hablando. Entonces, como ya habíamos visto, el 18 nos va a indicar cuántos carbonos hay en ese ácido graso. Entonces, en todo este ácido graso vamos a encontrar que hay 18 carbonos. La insaturación o el doble enlace me va a presentar que nada más hay uno. Entonces, aquí encontramos la insaturación. Aquí. Delta 9. Como ya habíamos comentado, el delta 9 nos va a indicar en qué carbono se presenta la insaturación. Y como vemos aquí, es en el carbono 9, marcado en verde. Cis. Como ya habíamos visto, cis significa que son grasas buenas, ¿no? Lo encontramos naturalmente. Entonces, se van a encontrar los hidrógenos paralelamente. Y omega 9, ¿en dónde lo encontramos?
Bueno, pues el omega 9 lo contamos desde aquí. ¿Esto qué es? Esto es un grupo metilo. Así que en este grupo metilo vamos a contar cuántos carbonos hay hasta la insaturación. Que como son 18, pues 18 entre 2, 9. Y pues así nos da que es omega 9. También aquí, en este grupo funcional que se llama carboxilo. Este grupo funcional también me indica desde dónde voy a contar para encontrar el delta 9. Siguiendo con el tema, encontramos que los ácidos grasos se van a clasificar conforme a sus dobles enlaces, como ya habíamos dicho. En los saturados no hay dobles enlaces. Y aquí en los insaturados encontramos que se subclasifican, como ya habíamos visto anteriormente. Los monoinsaturados, que significa que nada más hay uno, o sea, un doble enlace, que es este. Y el poliinsaturado significa que hay dos o más dobles enlaces, que son estos. Básicamente es lo que me explica qué es los monoinsaturados y poliinsaturados. Aquí pongo por ejemplo las grasas saludables, que lo encontramos como los grasos monoinsaturados, que es el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de lino y demás. Y los poliinsaturados, el aceite de soya, semillas de calabaza, lino, sésamo y girasol, etcétera. Básicamente son las grasas saludables, lo que debemos de comer habitualmente. Y esto sería todo de mi parte, y seguirá mi compañera Naomi. Bien, yo les voy a hablar acerca de algunos ácidos grasos de importancia. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido linoleico, el cual es un precursor de numerosos derivados, estos formados a partir de elongaciones o de desaturaciones, o bien de ambas. De este ácido linoleico se va a derivar el ácido gamma-linolénico, el ácido araquidónico y el ácido docosapentaenoico. Estos van a formar los ácidos grasos omega 6. Los ácidos grasos omega 6 son de suma importancia en nuestra dieta, y bien los podemos encontrar en los aceites vegetales, en el huevo y en las aves de corral. También tenemos al ácido alfa-linolénico, del cual se deriva el ácido eicosapentaenoico, o bien EPA, también el docosahexaenoico, o bien DHA. De estos ácidos grasos se van a derivar los ácidos grasos omega 3, los cuales son de suma importancia en nuestra dieta. Estos los podemos encontrar en los aceites de linaza, de soya y en las nueces de Castilla, también en los pescados y en sus aceites. Los ácidos grasos omega 3 son de suma importancia pues favorecen nuestra salud cardiovascular. Dentro de los ácidos grasos omega 3 tenemos que el ácido eicosapentaenoico es específico para el corazón y para la inflamación, mientras que el ácido docosahexaenoico es específico para el cerebro y para la salud mental. Dentro de los ácidos grasos omega 6 tenemos el ácido gamma linolénico, el cual es específico para la piel, para las hormonas, para el cabello y para las uñas. Bien, en la tabla podemos observar los alimentos que son ricos en ácidos grasos omega 6 y omega 3. Por ejemplo, en la parte de los ácidos grasos omega 6 tenemos que los aceites vegetales, el germen de trigo, las nueces y los piñones son ricos en ácido linoleico. Y la grasa de animales alimentados con semillas y la yema de huevo es rico en ácido araquidónico. Bien, por otro lado, en la parte de los ácidos grasos omega 3 tenemos que los pescados y el aceite de pescado y las algas marinas son ricas en ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico. Y ya por último tenemos que las nueces, semillas o aceite de lino, linaza y soya, además de los cloroplastos de las hojas verdes, son ricos en ácido alfa-linolénico. Es muy importante tomar en cuenta los efectos de los ácidos grasos en nuestro cuerpo. Estos nos pueden traer beneficios si los consumimos en cantidades adecuadas. Por ejemplo, nos pueden traer menores concentraciones sanguíneas de triacilgliceroles o bien de triglicéridos, una menor presión arterial
un decremento de la agregación plaquetaria y cabe destacar que son importantes componentes estructurales. También los ácidos grasos son precursores de varios metabolitos importantes, como lo son los eicosanoides y la anandamina. Ahora, ¿qué son los eicosanoides? Los eicosanoides son moléculas hormonales derivadas de los ácidos grasos omega 6 u omega 3. Estos eicosanoides van a promover o van a tener propiedades de acuerdo al ácido graso del que se deriven. Por ejemplo, si son derivados del ácido graso omega 6, van a promover la inflamación. Sin embargo, si son derivados del ácido graso omega 3, va a tener propiedades antiinflamatorias. Estos eicosanoides son saludables en proporciones 1:1 a 1:4. En el caso de la anandamina, es un derivado del ácido araquidónico. Pertenece a la clase de amidas ácidas grasas. La anandamina es un endocannabinoide, una sustancia producida por el organismo, la cual se une al mismo receptor que el tetrahidrocannabinol, el cual es una sustancia psicoactiva. La anandamina actúa como neurotransmisor en los sistemas nerviosos central y periférico. La anandamina influye en los diferentes sistemas fisiológicos, como por ejemplo en el comportamiento del sueño, en la alimentación, en la memoria a corto plazo, en el alivio al dolor, entre otras. Como conclusión del equipo, presentamos que los lípidos son una de las biomoléculas más importantes en el ser humano, ya que están conformadas en las membranas fosfolipídicas de las células. También los encontramos en los ácidos grasos, que poseen un número par de átomos de carbono que forman una cadena sin ramificaciones, como ya les habíamos comentado, también en los cuales se clasifican en insaturados y insaturados. También estos insaturados se subclasifican en monoinsaturados y poliinsaturados de acuerdo a sus dobles enlaces, ya que los monosaturados, como su nombre lo indica, pues solo presentan uno, y los poli, muchos, 2 o más, para ser específicos. Y normalmente lo vamos a encontrar escritos como 18, insaturación o doble enlace 1. También en el átomo del carbono del melito terminal es el carbono omega, es decir que de acuerdo a la estructura, el número de carbono en el que se encuentra el doble enlace nos dirá qué tipo de ácido graso es. 3, 6 o 9 dependiendo. Es importante destacar que los ácidos grasos omega 3 y 6 se deben de consumir en la dieta. ¿Por qué? Pues son los más importantes en la salud cardiovascular, tomando en cuenta que estos se deben consumir en proporciones adecuadas. Esto sería todo por el equipo y gracias.